Este es tu programa Dando la Gloria a Dios, con el Padre Carlos Santillán. Aquí te ofrecemos un espacio de oración, de reflexión, que te permitirá volver al orden y a la finalidad para la que todos hemos sido creados: ser felices y procurar la santidad en todo momento. Dirigido por el Padre Carlos Santillán, de la Arquidiócesis de Tijuana. Bienvenidos. Juntos en este programa estaremos dando la gloria a Dios. Gloria a Dios, que todos canten. Gloria a Dios en las alturas. El Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense un momentito, por favor. La palabra de Dios el día de hoy nos habla del sentido de la cruz. Nos ilumina o nos instruye sobre el valor y el significado de la cruz, del dolor o del sufrimiento. Por eso es importante esta meditación que vamos a hacer hoy, esta reflexión. Si hay algo claro en el pensamiento de Jesús, es su poderoso deseo de que se haga la voluntad de Dios. Eso es lo que remarca todo, lo que le da sentido a todo lo que Jesús hace, a todo lo que Jesús trabaja, a todo lo que Jesús padece. El sentido, ¿cuál es? Que se haga la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios al principio de la historia, ahí no estaba contemplado el sufrimiento. ¿Por qué? Porque no había necesidad de sufrir. Estaba Dios en el cielo, en el paraíso tenía ya a Adán y a Eva, está toda la creación, no hay necesidad de sufrir. El sufrimiento no está en los planes de Dios. Pero el mal, la muerte, el dolor, el sufrimiento, entran en el hombre que se deja seducir por el enemigo de Dios. Y metido en ese error, llega a amarse más a sí mismo que lo que amaba a Dios. Sí, se ama más a sí mismo y por lo tanto se va a buscar más a sí mismo. Más se va a buscar. En lugar de obedecer a Dios, en lugar de amar a Dios, va a ocasionarse a él mismo la muerte al amarse a sí mismo. Porque nosotros no hemos sido creados para nosotros, sino que hemos sido creados para Dios. Bueno,
ahora aquello que se vivía de manera natural le va a costar dolor y sufrimiento al hombre. Por ejemplo, la mamá que tiene su hijo. ¿Ella tiene su hijo con la intención de hacerlo sufrir? No. Tendría que estar mal de la cabeza, que sí las hay, pero tendría que estar mal de la cabeza para pensar, quiero tener un hijo para hacerlo sufrir. Y después de que tiene un hijo, a este hijo se lo roban y se lo llevan y está viviendo el pobre entre rateros, vive entre pura gente viciosa y se hace del vicio del alcohol, de la droga, está tirado siempre en las calles hasta que descubre a alguien que este es el hijo que le robaron a esta familia y la familia va y va a traer a su hijo. Ellos no trajeron a su hijo para hacerlo sufrir. Sin embargo, para que este hijo se adapte a la familia, ¿cómo va a sufrir? ¿Cómo va a sufrir? Porque ahora tiene que obedecer a su mamá, tiene que respetar a su papá, tiene que levantarse temprano, tiene que ir a la escuela, tiene que bañarse, tiene que cortarse las uñas, tiene que quitarse los piojos, tiene que hacer un montonal de cosas. Y todo ese cambio drástico a él lo hace sufrir. Pero es un cambio necesario para que se adapte a lo bueno y vaya dejando lo malo en lo que siempre había vivido. Así pasó a nuestra historia con Dios. Dios no nos hizo para sufrir, pero nos rescató del pecado. Todos nacimos pecadores y como nos rescató del pecado, ahora dejar el pecado nos hace sufrir. Por lo tanto, obedecer a Dios nos hace sufrir. Amar a Dios me hace sufrir porque tengo que amar a Dios más que a mí mismo. Amar a Dios más que a los que me rodean. Y eso me hace sufrir. Eso me hace sufrir. Mucha gente por eso no hace una ofrenda total de su vida a Dios. ¿Por qué? Porque le da miedo. El Papa con mucha razón decía, no tengan miedo, Dios no quita, Dios da. Y la gente le da miedo, ¿verdad? ¿Qué tal si le ofrezco a mi hijo y me lo quita? ¿Qué tal si le ofrezco mi vida y me enferma? ¿Qué tal si...? No, Dios no quita, Dios da. Pero es que como ahora estamos aferrados a lo único que conocíamos, dejar lo que estamos acostumbrados a amar para empezar a amar a Dios, como cuesta, nos ocasiona muerte. Nos ocasiona muerte. Pero esta muerte es un dolor que repara y que fortalece, que construye o reconstruye. Este muchacho para dejar las drogas, ¿cómo va a sufrir? ¿Cómo le va a costar? Pero ese sufrimiento le va a ayudar a tener una mejor vida. Ese sufrimiento le va a ayudar a tener una mejor vida. Imagínense un muchacho que se echa unas copas, se le hace fácil, se pone droga encima del alcohol, se vuelve medio loco, agarra el carro del papá y se avienta el carro contra una casa sin darse cuenta y mata a varios de los niños que hay allá adentro, golpea a una anciana, la deja media muerta y bueno, todo un relajo que hubiera hecho por todas las calles. Y cuando pasan los efectos del alcohol, y cuando pasan los efectos de esto y se da cuenta de todo el mal que provocó, se da cuenta que mató a unos inocentes, se da cuenta que abusó de aquellas personas, se da cuenta que golpeó a una anciana, se da cuenta un montonal de cosas movido por el embrutecimiento del alcohol y de la droga. Y entonces ahora dice, ay, me arrepiento porque lo hice por el alcohol, me arrepiento de eso, no me quiero ir a la cárcel. Híjole. Bueno, ahora imagínate que a todos los que les pasó eso eran tus parientes y que diga él llorando, ay, me arrepiento, por favor, no me metan a la cárcel. Pero si toda la justicia está temblando, ¿verdad? Ya en ese momento se quiere llevar la justicia a cabo. Así estamos nosotros. Una vez que hemos caído en el pecado original, una vez que nos hemos separado de Dios, decir, no quiero sufrir las consecuencias, no se puede no sufrir las consecuencias. Me subo yo a una motocicleta para hacer un salto mortal y me aviento, falla la motocicleta, caigo encima de los carros y me rompo casi todos los huesos. Y yo digo, no quiero sufrir, me arrepiento, no quiero este dolor. ¿Se puede? Ya no se puede. Entonces el dolor no viene de Dios, el sufrimiento no viene de Dios, viene como consecuencia de nuestros actos, ya sean míos o de aquellos que me rodean.
¿Dios quiso que se enfermara? No, la enfermedad viene consecuencia del desorden de nuestra vida. ¿Dios quiso que se muriera? Puede ser que haya sido el desorden de la vida de otros. La avaricia, aquel que por ganar más adultera el alimento y lo hace venenoso para las personas, pero él quiere ganar. ¿Dios envenenó? No, fue el ser humano. Entonces, mucho sufrimiento viene por culpa mía y otro por culpa de los que me rodean. No todo el sufrimiento viene por mí. Y hay otro sufrimiento que viene directamente de Dios. Son 3 tipos de sufrimiento con los que nos vamos a encontrar, o 3 tipos de cruces. La que yo provoco, que es una cruz que va a aumentar la que ya tenía. La cruz que me provocan los demás, ¿verdad? Por ejemplo, hay unas suegras que son una cruz pesadísima, ¿verdad? Y no es que Dios quería esa suegra. Bueno, no la quería así, ¿verdad? Pero se entercó esta vieja con pues ahí está con su suegra ahora, ¿verdad? Entonces hay dolor que lo ocasionan las debilidades de los que me rodean. Hay dolor que ocasionan mis propios errores, problemas, imprudencias o debilidades. Y hay dolor o cruces que vienen de Dios. Bien, antes del pecado original, entonces, no había necesidad del sufrimiento, pero ahora sí. Ahora sí hay necesidad del sufrimiento. Y fíjense nada más, yo era pensar que cada generación nueva hereda la deuda del dolor y aumenta el daño con sus propios pecados. Así de que la humanidad cada vez está más endeudada de amor con Dios. La humanidad cada vez más. Ahora necesitamos amor, crecer y aprender en el amor para poder soportar todo este sufrimiento, este dolor. Y el amor lo puede. Fíjense cómo en los campos de concentración nazi, ya ven que ahí mataban de la nada. Ahí es donde están los más grandes adelantos de la humanidad en la medicina, porque como estos nazis los alemanes tenían a todos los judíos ahí presos, hicieron todo lo que les dio su gana. Se pusieron a hacer cambio de ojos en las personas, sacaban todo, trasplantes, cortaron todo, absolutamente todo lo que les dio su gana, pudieron experimentar en vivo con gente que nadie iba a reclamar. Es un precio muy alto, ¿verdad? Pero ahorita ciertamente son los que han llegado a conocer más. El precio ha sido altísimo, pero son los que tienen más conocimiento de la medicina ahorita. Ahora, en esos campos de concentración, cuando pasaban por allá una fila de hombres y por acá una fila de mujeres, regularmente los que tenían allá a su novia o a su esposa, pelaban ahí los ojos para ver si los veían, ¿no? Y si se alcanzaban a decir algo, lo único que se decían era: te quiero, aguanta mucho, sé fuerte para que nos podamos volver a reunir, aguanta todo esto. Y el amor los alimentaba para aguantar el hambre, los trabajos forzados, porque ya ven que aquellos pobres quedaban en puro hueso, ¿verdad? De los dolores, de los tormentos, de todo lo que les hacían. Y entonces los que se amaban eso se decían: aguanta para que nos podamos reunir. Es lo que dice Dios. Mira, ya la regaste, tú ya caíste en este pozo, aguanta esta purificación para que salgas y regreses a mí. Entonces, si yo amo a Dios, voy a tener la fuerza, pero si no amo a Dios, no voy a querer sufrir. Me va a doler sufrir, me va a molestar el sufrir. Dios, en la cruz Dios nos ofrece purificar nuestros actos. A través del sufrimiento Dios nos permite corregir el error que cometimos. No podemos no hacerlo. Hay tantos pecados, hay tantos errores que no basta con que uno diga perdón. Hay algunos que sí basta con que se dijera perdón, pero hay otros que ya no se puede. No alcanza el simplemente decir perdón. No alcanza. Se necesita ya una corrección, un corregir el daño. Por eso el sufrimiento va a pagar las deudas, va a sanar las heridas que provocamos. Así de que el primer paso que tenemos que dar es el mismo paso que tienen que dar en Alcohólicos Anónimos. Bueno, aquí algunos tienen cara de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? ¿Y cuál es el primer paso en Alcohólicos Anónimos? Decir: soy borracho. Que no debería de ser, porque si está en recuperación debe de decir fui. Pero siempre dicen soy, y ahí se la pasan diciendo soy borracho. No, fuiste borracho. ¿Verdad? Pero bueno, cada quien tiene sus métodos. Si yo no me reconozco pecador,
Si yo no me reconozco débil, no voy a sentir la necesidad de corregir. Si me dice si alguien me va a meter en la cárcel por ratero y yo no reconozco que robé, no me va a servir la cárcel porque voy a estar enojado, molesto. Yo no robé. Si yo reconozco, cometí un error y lo estoy pagando, es más fácil cargar con la cruz. Cuando yo reconozco que estoy pagando lo que debo, entonces es como, te has enfermado, reconoce que estás enfermo y que necesitas esta medicina amarga. Si tú no reconoces que tu enfermedad te puede llevar a la muerte, no vas a aceptar esta medicina amarga. Entonces, ¿quieres aliviarte? Tienes que aceptar esta medicina amarga. Si tú te reconoces herido, vas a aceptar que se te haga una curación. Tienes una herida grande, se te abrió, necesitas que se te cosa, pero tienes que reconocer que traes esa herida. Si no, no vamos a aceptar la ayuda. El primer paso es reconocer lo que somos para poder aceptar lo que nos viene. Yo hice esto y lo voy a pagar. Y entonces ya la resignación nos ayuda, el amor nos fortalece y podremos cargar una cruz con dignidad. De otra manera, qué terrible manera de cargar la cruz. El sufrimiento entonces puede venir a nosotros, decíamos, de parte de Dios, puede venir por mis imprudencias o debilidades, o puede venir por consecuencia de los que me rodean, pero el dolor, el sufrimiento debe de tener un sentido. Y nosotros debemos de encontrar el sentido que corresponde al dolor que yo tengo, que yo siento, al sufrimiento. ¿Cuáles pueden ser los diferentes sentidos que tiene el sufrimiento o el dolor? Primero, puede ser un castigo justo que restablezca. Un castigo justo, vea, el niño que por coraje le tiró todos los juguetes a su hermano, pero ya se dio cuenta que él había dejado su rana en otro lado, ya encontró su rana y pues de coraje le había tirado su hermano todos los juguetes. El castigo justo de la mamá será, ve y vuélvele a poner a tus hermanos sus juguetes donde estaban. Es un castigo que repara la falta, es un castigo que restablece la justicia. Aunque este castigo también puede venir por culpa o sin culpa. Cuando el castigo viene a ser, o la cruz viene a ser una prueba, tiene el sentido de una prueba sin culpa mía. Yo voy a sufrir una prueba, un sufrimiento sin culpa mía, pero es que Dios va a sacar un bien de ese mal. Tenemos el ejemplo de José, el hijo de Jacob en el Antiguo Testamento. Sus hermanos lo venden como esclavo a Egipto y Dios permite esa cruz, porque es una cruz. Fue separado de su familia, fue arrancado de su padre y era el más pequeño, fue llevado como esclavo y fue metido en la cárcel allá en Egipto. Toda esa cruz tuvo que soportar, pero Dios de esa cruz iba a sacar algo bueno. Entonces esta prueba fue querida por Dios, fue mandada por Dios sin culpa de José, sin culpa de José. Por eso es una prueba sin culpa de la cual Dios va a sacar un bien mayor. Pero también puede ser, en este caso decíamos, un sufrimiento sin culpa puede llevar a una persona a ser una alma víctima de Dios. Un alma víctima, entonces el alma víctima es el alma que recibe sufrimientos, dolores de parte de Dios sin culpa ninguna del alma, y con esto Dios hace un gran bien a la humanidad cuando es sin culpa. Pero también puede ser una prueba por culpa mía. Yo hice algo malo, he estado mintiendo, he estado robando, he estado haciendo cosas impuras. Y entonces yo lo hago de tal manera que nadie se dé cuenta, de repente Dios me va a poner la cruz del sufrimiento, quitando la venda para que todo esto salga a flote. Esto me va a ocasionar un terrible dolor, pero por culpa. Y Dios está mostrando simplemente su justicia, está mostrando que hay verdadera justicia en Él. Ahora, la cruz también puede venir a nosotros con el sentido de corrección, un correctivo. Esto lo hace Dios para que vaya yo pagando la culpa y vaya reconstruyendo lo que he derrumbado. El sufrimiento o la cruz puede tener el sentido de movernos a la conversión. Mucha gente no se acerca a Dios hasta que ya le anda.
Y a veces Dios utiliza el dolor, el sufrimiento, para poder traernos. Es lo único que a veces le queda a Dios. Mucha gente por eso no sana, porque si sanara, Dios ya no la vuelve a ver. Es lo único que le mantiene una relación con Dios, el sufrimiento, el dolor. Entonces a veces Dios pone esta cruz para mover nuestro corazón a voltearnos hacia Él. También esto tiene sentido de purificación. La cruz puede venir a nosotros para purificarnos de nuestros pecados, para purificarnos de nuestra manera de vivir. Dice Jesús, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, es decir, yo soy el tronco y ustedes las ramas, pero ustedes son ramas tiradas en el suelo. Si ustedes ramas se pegan a mí, tronco vivo, ustedes van a agarrar de mí la vida, pero tienen que despreciar el estar tirados. Si ustedes ya deciden y aceptan ya no estar tirados, sino estar injertados en el tronco, tendrán vida. Pero eso significa renunciar a todo lo que es la tierra. Por eso también sirve para purificar, porque yo no puedo estar pegado a Jesús si no renuncio a las cosas que no son de Él. Si yo no renuncio a las cosas que no le gustan a Jesús, yo no le puedo pertenecer a Él. Entonces purifica. En la cruz también genera virtudes. La cruz genera virtudes, ahorita lo vamos a desarrollar más adelante. La cruz libera el amor. Libera el amor. Muchas veces se han presentado casos, por ejemplo, que el esposo y la esposa ya se gritaron, ya se insultaron. Es más, él agarró sus cosas y se fue ya y está viviendo por otro lado. Y de repente a la hija consentida la atropellan, está con peligro de muerte. Y ahí están los dos en el hospital, ¿verdad? Viendo qué va a pasar con ese hijo o esa hija suya. Ahí están los dos en el hospital y el dolor los une. Ese dolor los volvió a unir. Ese dolor, o ella se enfermó de cáncer, o él se enfermó de algo, y entonces uno se recibe al otro para ayudarle, y el dolor, en este caso, une, libera el amor que ya estaba truncado. El sufrimiento es capaz de eso, por eso también nos lleva al amor a Dios, y el dolor, el sufrimiento, nos permite unirnos a la cruz de Jesús y ayudarle a salvar al mundo. De tal manera que resulta ser que el sufrimiento y el dolor, que viene como consecuencia del alejamiento de Dios, Dios ha encontrado la manera de sacarle un gran bien. Es un camino por el que ya no podemos dejar de pasar. Ya no podemos dejar de pasar. Esta persona vino, mató a tu viejo o a tu vieja con una vara, una fierro, ¿verdad? Y los despedazó y luego mató, hizo abusadero de gente y todo esto, y ahora dice, perdónenme, me arrepiento. Ya no basta con eso. Ahora ya tienes que pasar, tienes que purificar, tienes que pagar. Y si no lo haces en este mundo, lo tendrás que hacer después de este mundo, porque todo se va a pagar. Entonces, a eso que ya tenemos la obligación de pagar, ya hice yo este daño, tengo que ir a la cárcel. Ok, ahora en la cárcel yo puedo hacer dos cosas: echarme a perder peor de lo que ya estoy, o ponerme ahí a estudiar, a trabajar, a hacerme de un oficio, etcétera, y le saco provecho a la cárcel. Entonces Dios lo que quiere, al sufrimiento que ya viene como consecuencia del pecado que no provocó Él, sino un mal uso de la libertad del ser humano, nos ofrece que eso pueda servirnos ahora como mérito también para nuestra salvación. Por eso es algo que debemos de aceptar. Si nosotros dejamos a través de la oración que Dios vaya metiéndonos esto en el corazón, diremos como escuchamos hoy en la primera lectura de de Jeremías: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Qué palabras tan hermosas. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. ¿Saben que a veces seducir es una palabra que puede tener el significado de me enamoraste? Me enamoraste. Pero un muchacho puede andar tratando de enamorar a una muchacha y la muchacha no se deja enamorar. O puede sí dejarse enamorar. ¿Cuándo se va dejando seducir o enamorar? El muchacho le manda una flor. Si ella agarra la flor y la huele, se está dejando seducir. Pero si agarra la flor y la tira a la basura, no se está dejando seducir. Y entonces le manda chocolates. Si se come los chocolates, se está dejando seducir. Si avienta los chocolates, los regala por allá, no se está dejando seducir.
Dios me quiere seducir y me quiere decir, ahí estás, no por mi culpa, sino por tu culpa, por la tuya. Me acuerdo, mi sobrina, tengo una sobrina que acaba de salir de sus estudios de medicina. Dice que estaba en el área, pues haciendo sus prácticas, ahí en el área de emergencias. Y llega un señor con la cabeza toda abierta por un pleitazo que se aventó con su vieja. ¿Quién sabe cómo es su vieja? A lo mejor sabía kung fu, yo no sé, pero tenía una en la cabeza bien abierta. Y dice el señor, bien enojado, y manoteaba y les quitaba la mano. Y las enfermas todas asustadas ahí, ¿verdad? Y mi prima, pues era mi sobrina era la encargada de esto. Entonces dice que cansada ya de que aquel estaba manoteando y gritando, le dijo, oiga, a ver, dígame, ¿yo le hice eso? Pues no. Entonces, ¿por qué no me deja que lo ayude? Y ahí se bajó las manos y ya se quedó calladito y ya le empezó a subir. Es lo que dice Dios, yo te hice esto, yo te metía, yo te di esa suegra, déjame ayudarte. Yo te escogí este viejo, yo te escogí esta vieja, no, déjame ayudarte. Yo hice así a tus hijos, no, ni me los acercaste. Dios, ¿qué culpa tiene de que tengas esos hijos? Si Dios no los hizo así tu manera de vivir, lo que vieron en ti, lo que aprendieron de ti. Dice Dios, déjame ayudarte para que esa cruz se convierta en algo que repare, justifique, purifique, levante, restituya, todo. No nada más sea una cruz inútil, no, es el Señor. Por eso nos dice, por eso podemos decir de esta palabra, me corregiste, Señor, y me dejé corregir. Y cuando yo me dejé corregir, me seduciste y me dejé seducir. Pero si yo no me quiero dejar corregir, ¿cómo me va a seducir Dios? Tengo que dejarme corregir por Dios. Tengo que dejarme corregir por Dios y el Señor me va a seducir. Fue más grande, dice la palabra de Dios, fue más grande tu amor. Dice, fuiste más fuerte que yo y me venciste, dice Jeremías, de una manera hermosísima. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Es decir, tu amor fue más grande que mi rebeldía. Yo no quería, no te aceptaba, te grité, te rechacé, pero tu amor permaneció fiel, permaneció, y ahora doblo las manos. Me venciste, Señor, me venciste. Pero este enamoramiento trae consecuencias. Vamos a ponerlo en el lado humano y en una forma drástica. Un muchacho que se enamora de una mujer loca. ¿Se imagina nada más? Toda la familia va a estar en contra. ¿Pero cómo te vas a meter ahí? Pero si esa vieja está loca, mira nomás esto, mira nomás lo otro. Pero él enamoradísimo de la loca. Imagínense, todo el mundo se ríe, todo el mundo se burla, todo el mundo, y él enamoradísimo de la loca, ¿verdad? O una muchacha que se enamora del borrachito, del drogadicto que anda siempre por ahí tirado, y toda la familia en contra de la muchacha, y ella va soportando aquello por amor a aquel que ni vale la pena, pero ahí está soportando. O aquel que se enamora de una mujer que se dedica a la prostitución y otra vez vienen todas las cosas, todo el pueblo a criticarle, todo, ¿verdad? Y él aguanta, él se esfuerza, él sigue, él echa ganas. Bueno, el enamorarse de esta manera trae consecuencias. Trae consecuencias. Dios fue lo que le pasó. Se enamoró de una loca, porque la humanidad estaba loca. Se enamoró Dios de una loca. Y miren cómo le fue. Ahora nos enamoramos nosotros de aquel que está loco de amor por nosotros. Por eso cuando alguien se enamora de Dios y le quiere responder, todos se burlan de él. Este se enamoró de loco. Este se enamoró de aquel loco que murió en la cruz. No, ese está loco. No, ese está loco. Entonces, enamorarse de la cruz ahora implica que todos te van a criticar, todos te van a decir, se te va a armar una revolución en torno, a ver si te arrebatan de ese amor loco, según el criterio del mundo. Dice Isaías, una vez seducido por Dios, enamorado por Dios, por anunciar la palabra de Dios, me he convertido en oprobio y en burla para todo el pueblo. He querido dejar todo, pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo, pero no podía. Era un amor bravo el que tenía Isaías por Dios. Un amor bravo que le permitió soportar todo lo que le llegaron a hacer. Un amor bravo tenía Isaías. Por eso dice San Pablo, dejen que
una nueva manera de pensar, los transforme internamente para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto. Fíjense, dejen que una manera de pensar los transforme. ¿Cuál manera de pensar? La de la cruz. Jesús en la cruz. Ahí está tu esposo. ¿Quieres estar junto a tu esposo? Tienes que subirte a la cruz. Si tú no te subes a la cruz, no estás junto a tu esposo. Es como el señor que lo mandan a las Islas Marías y su vieja lo quiere tanto que se mete a la cárcel para vivir con él. Así tú también ahora puedes subirte a la cruz para acompañar a Jesús. ¿A cuál cruz? A la cruz de la voluntad de Dios, crucificando nuestra voluntad en la voluntad de Dios para hacer solamente lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Lo perfecto. Ahora, ¿no quieres sufrir tú? Si no quieres sufrir tú, ¿no quieres pagar lo que debes entonces? Ya llegaste al restaurante, pediste una buena comida, ya te llenaste, te sientes a gusto y ahora no quieres pagar. Ah, ¿qué tal este? Pues ¿cómo? Mis hijos tenemos que pagar lo que hemos hecho. Se pone la gente, Dios mío, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y Dios le suelta una lista como de 500 razones. A ver, escoge una. Son muchísimas razones por las cuales nosotros no estamos pagando ni la mitad de lo que deberíamos de pagar por los errores que hemos cometido. La mayor parte de esto lo absorbe Jesús y nos deja lo poquito que sí podemos aguantar y ni eso queremos. Tenemos que pagar las consecuencias de nuestros actos. Vean, ya disfrutaste de lo que no era tuyo y no quieres pagarlo. Pues ¿cómo? No se puede. Quien haya entendido estas cosas defenderá la cruz que Dios le mande o la cruz que le venga encima, pues le reconocerá a la cruz como camino, como restitución justa que le va a permitir regresar a los brazos de Dios. Es como el enamorado que dice, sí la regué vieja, sí la regué, pero voy a ir de esos años a la cárcel y regreso contigo. Pues esa es una restitución justa, sí la regué, tengo que pagar esto, pero regresaré, ¿verdad? Allá trabajaré para mandarte, etcétera, lo que sea. Eso es lo que el Señor quiere. Ya lo debemos, ya lo pagamos. Perdón, ya lo debemos, tenemos que pagarlo. Por eso Jesús defendió la cruz. Jesús defendió la cruz. Y cuando Jesús dijo, voy a ir a Jerusalén porque es necesario que cargue yo con esa cruz. ¿Y qué le dice Pedro? No, Señor, quítate eso de la cabeza. ¿Cómo crees que te va a pasar eso a ti? Y fíjense a quién, Pedro. Jesús voltea y ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, que le dice, apártate de mí, Satanás, porque me quieres quitar la cruz y sin la cruz no llego, sin la cruz no hago la voluntad de Dios. Entonces tenemos que aprender a cargar la cruz, pero entendiendo el sentido. Con esta cruz, ¿qué estoy haciendo yo? Tengo que reparar, tengo que purificar, tengo que reconstruir, ¿qué tengo que hacer? Con esta se van a sanar mis heridas, voy a sanar las heridas que provoqué. ¿Qué voy a hacer con esta cruz? ¿Cuál es el sentido de esta cruz? Fíjense cuántas mamás, cuando Dios trata de corregir a sus hijos que van por mal camino y les pone el Señor una cruz, y ahí va la mamá a arrebatarle a su hijo de las manos a Dios porque no quiere que su bebé sufra. ¿Y a qué horas va a pagar? ¿Y a qué horas va a pagar? O sea que tú quieres que se vaya con la deuda. No, mis hijos, por favor. Tienen que permitir que cada quien cargue su cruz y no le estorben. Le hacen daño a sus hijos cuando en lugar de enseñarles a cargar la cruz, se la arrebatan. Le hacen daño a sus hijos. Entonces necesitan enseñarle esto. Necesitan enseñarle. Los hijos tienen que aprender. Los hijos tienen que aprender. Tienen que aprender a estar bien en la escuela para que no los corran, y ustedes van a apoyar para que el hijo se esté portando bien en la escuela y no lo corran. Así también apoyen a su hijo para que esté dentro de la voluntad de Dios, para que no lo corran del cielo, para que no lo corran del cielo. Pero sin embargo, ¿cuántas mamás, verdad? Dios les ofrece a los hijos pagar el pago justo de los errores que han cometido. Y la mamá aferrada a quitarles el dolor. No, yo me meto a la cárcel por él.
No, mijito, si así no es la justicia de Dios. En la justicia de Dios cada quien paga lo que cada quien debe. Cada quien paga lo que cada quien debe en la justicia de Dios. Entonces, estas mamás cegadas por la falta de oración, cegadas por la ignorancia, le arrebatan a Dios todo aquello que Él pudo haber hecho con estos jóvenes. Estas mamás, ¿verdad?, alcahuetas, que sí le podemos decir, alcahuetas que le quitan a Dios, ¿verdad?, por la debilidad o por un amor mal entendido, hacen que sus hijos nada más vayan creciendo en deudas de amor con Dios y con los que los rodean. No, deberían de ser conscientes del significado de la cruz y de ayudarles a cargar la cruz, ¿verdad?, tener paciencia en la cruz y no estorbarle a la gracia de Dios que está actuando para salvar a este hijo suyo. Porque si no, Dios, el día que se muere ese hijo y se vaya, o la mamá esté gritando y gritándole, Dios no oye esas oraciones. Señor, que mi hijo no sufra, Señor. Dios no oye, porque su modo de pensar no es el modo de pensar de Dios, sino el de los hombres. Por eso Dios no escucha las oraciones de muchas mamás, no las escucha, porque si las escuchara, le va peor a sus hijos. Si Dios escuchara las oraciones de muchas mamás, les iba peor a los hijos. Por eso Jesús dice, miren, es libre. El que quiera seguirme, agarre su cruz. Sin la cruz no se puede. Hay que pagar, hay que restituir, hay que aceptar que hice un daño. El que quiera seguirme, agarre su cruz y sígame. Entonces la cruz ya no es instrumento de tormento ni de venganza divina. Es un camino, un termómetro que me ayuda a conocer cuánto amo a Dios. Una balanza que me ayuda a medir el amor que tengo o la fidelidad en los actos. Esta es la cruz ahora. La cruz es un instrumento de Dios para ponerme a prueba, para poner a prueba la bondad que yo digo tener. Y entonces yo le ayudo a alguien y esa persona ni me lo agradece. Y le ayudo y esa persona ni me lo agradece. Y le ayudo y ni me lo agradece. Y al ratito que ya no le quiero, en lugar de agradecerme, se vuelve mi enemigo. Y ahí Dios permite esa cruz o se vale de esa cruz para medir mi capacidad de hacer el bien por amor a Él y no para que me lo regresen. Entonces la cruz nos ayuda a nosotros y le ayuda a Dios a conocernos. La cruz mide el amor. La cruz mide el amor. ¿Cuánto tiempo sería capaz una enfermera de cuidar a un enfermo día y noche sin dormir casi nada, sin comer casi nada? Pues un día, 2 días, tal vez 3 días. Pero una mamá se va hasta que de plano se está cayendo, se está despedazando y aguanta, se hace la fuerte todavía. El amor en la cruz nos ayuda a medir cuánto amamos, cuánto amamos. La cruz ayuda a medir nuestra confianza. Todas las cosas se nos derrumban, ¿confías en Dios? Y todo se pone peor, ¿confías en Dios? Y todo va mal, ¿confías en Dios? Y la cruz nos ayuda a saber cuánto confiamos, cuánto creemos. Así es de que nos ayuda a conocernos como Dios nos ve. La cruz es una ayuda para nosotros. Vamos a escuchar un rapidito lo que Jesús le dice a Luisa Picarreta. Escuchen. La cruz bien soportada y ardientemente deseada, es porque ya se comprendió todo lo anterior, hace distinguir bien entre los predestinados al cielo y los reprobados. Fíjense nada más. La manera como sepas cargar la cruz se nota si eres de los que van al cielo o de los que van al infierno. Así lo dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo, Luisa Picarreta. El día del juicio universal, los que amaron y abrazaron la cruz por amor a mí, dice Jesús, al verla aparecer la cruz se alegrarán, mientras que los otros, cuando vean la cruz y se den cuenta de que ese era el camino para el cielo, van a temblar aterrorizados ante la cruz. Fíjense nada más. Es que sí, todo lo que habremos sufrido, Jesús cuando muere, cuántas llagas tenía en su espalda, en su cabeza, en sus pies, todo él era llaga, todo él estaba abierto. Pero cuando resucitó, solo dejó las llagas con las que él quería demostrarnos el amor. Las 5 llagas dolorosas de él, para decir, mira cuánto te amé. Aquí está la prueba de tu amor, de mi amor por ti, en las llagas que soporté. ¿Dónde están las llagas que tú has soportado por amor a Dios? ¿Dónde están las llagas que tú has soportado por amor a Dios? Si no hemos soportado las llagas por amor a Dios, ¿cómo se lo vamos a demostrar?
¿Dónde están las llagas del dolor que te provocó el soportar bien a tu suegra? No están. Pero ¿por qué dijiste, no, vieja loca, a mí el que me la hace me la paga? Bueno, no tienes llagas. No tienes llagas. Ahora, ¿cómo le vas a demostrar a Dios que lo amabas? ¿Con qué? ¿Cómo? Esto no sirve, mis hijos, es medicina para nosotros. Salvado será aquel que al presentarse la cruz la abraza y me sigue con resignación y paciencia, y de cuando en cuando besa la cruz, dando gracias al que se la ha enviado. Esto es señal de que está en camino de salvación. Y nosotros no estamos abrazando la cruz. No estamos aprendiendo a valorar la cruz. Pero Padre, ¿por qué sufro? No entiendo por qué me pasan estas cosas a mí. Mira, de todo lo que debemos, te estamos pagando un mínimo. Puede ser que la culpa sea tuya, puede ser que sea sin culpa, puede ser que sea culpa del que te rodea, o puede ser que algo que Dios directamente ha permitido y viene de Él para levantarte, para darte, para ponerte galardones. Pero pues no hemos entendido. La cruz del dolor, fíjense que dice Jesús, es como un libro abierto. Ayuda a distinguir con claridad al santo del pecador. Ayuda a distinguir al perfecto del imperfecto, al fervoroso del tibio. Pues sí, la cruz de la disciplina, una disciplina, por ejemplo, en hacer ejercicio, hacer todos los días ejercicio. Esa cruz de sufrimiento, porque es sufrimiento, levantarse temprano para irse a correr, para hacer ejercicio, hace que se distinga en el puro cuerpo del que tiene disciplina en el ejercicio del panzón. La cruz se muestra, la cruz muestra la diferencia, se nota quién hace ejercicio y quién no hace ejercicio, se nota. La cruz hace que se vea, así como se nota lo físico, así se nota lo espiritual, así mismo se nota lo espiritual. La cruz del estudio, porque es una cruz estar, en lugar de ver tele, en lugar de estar echado, en lugar de estar haciendo lo que me gusta, me voy a estudiar. La cruz del estudio hace una diferencia entre el sabio y el ignorante. Es la cruz lo que va a hacer la diferencia. La cruz del trabajo hace que una familia se vea diferente de la otra. La cruz del trabajo puede hacer que esta familia se vea, la falta de trabajo se ve en la miseria en la familia, y con el trabajo esta familia se ve con mayor estabilidad. La cruz hace diferenciar entre uno y el otro, así como en lo físico, así en lo espiritual. La cruz merecida, fíjense, dice Jesús, la cruz merecida a causa de las perversiones, pero que la gente rechaza con coraje y con violencia, es señal de que va camino al infierno. Fíjense nada más. La cruz merecida a causa de las perversiones. Yo me aventé a una vida desordenada sexual y ahora tengo SIDA. Y no quiero tener SIDA, me enojo con Dios porque tengo SIDA. ¿Y por qué me mandaste esto? ¿Voy a dónde? ¿Acaso voy por camino de obediencia? No voy por camino de obediencia ni estoy dispuesto a pagar mis deudas. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Entonces tenemos que aprender a guardar silencio. Todos deberíamos primero cargar nuestra cruz. Fíjense que encontré yo un grupo de religiosos que usaban una cruz de madera sin Cristo. Y entonces yo llegué y le dije, oye, bueno, está muy bien el sentido de la cruz, pero la cruz tiene sentido con Cristo. Entonces ponle un Cristo a esa cruz. Y dijo, no. Lo que pasa es que en esta cruz, dice, cuando nosotros llegamos aquí, esta cruz que se nos da sin Cristo es para que nos subamos nosotros, no para que se suba Él. Cuando yo me suba a la cruz, Jesús se baja. Aquí está la cruz esperándome. Entonces cuando se les dice, trabaja en esto y no quieren, agarran la cruz y van a hacer eso. Haz esto otro, agarran la cruz y aunque les parezca injusto, van, pero se agarran de la cruz. Se crucifican su voluntad, esto y lo otro. Entonces esa cruz no es para Cristo, sino para ellos. Me gustó mucho ese sentido. Me gustó mucho, ¿verdad? Qué bonito. Dije, todos deberíamos de traer una cruz. Claro, algunos no alcanzarían a cargar, ¿verdad? Pero todos deberíamos de traer una cruz en la cual nosotros estemos reconociendo cuando nos duela, cuando nos enfermemos, cuando tengamos que hacer algo que no nos gusta o que nos duele, agarrar la cruz.
Y entonces agarramos la cruz en la que me estoy subiendo yo por amor a Dios, la cruz de la obediencia, la cruz de la santidad. Quiero ser santo y porque quiero ser santo no hago esto que me gustaría hacer y me agarro de la cruz. Porque si no me agarro de la cruz, me agarro del pecado, entonces me agarro de la cruz. Y de veras que sí, dije yo, es una gran medicina traer una cruz en Cristo. Para subirse uno, no nada más para traerla así, para subirse uno a la cruz. Ahí sí vale la pena. Así como el sufrimiento del hijo hace que la mamá esté más atenta, más cercana, más amorosa, así el sufrimiento de nosotros hace que Dios esté con nosotros más atento, más amoroso, más comprensivo. Por eso hay santos que despreciaban el consuelo y abrazaban la cruz. Santa Teresita decía, yo no quiero ninguna felicidad en este mundo. Vengan a mí todos los dolores y sufrimientos. Toda alegría, yo la quiero vivir allá con Él. Aquí no quiero ninguna alegría. Entonces prefería el dolor que la consolación. Y aquí cuando la gente le viene un momento de consolación, de depresión, avientan, quieren zafarse de una cruz que les puede impulsar. Dios permite, acuérdense que hay cruces que vienen de Dios, hay cruces que vienen de nosotros y hay cruces que vienen de los que nos rodean. Una cruz recibida con amor, abrazada con paciencia, purifica, fortalece, ilumina. Un enfermo hospitalizado que reconoce su situación y es dócil a lo que el doctor le dice, se restablece pronto y sufre menos que el que ya se quiere ir, ya se quiere ir, ya se quiere ir, ya se quiere ir. Qué imposibles son los días para ese enfermo. Ya me quiero ir, pero no se puede mover. Y ya me quiero ir, es un ahogarse todo el día, todo. En cambio el que se resigna, tengo que estar aquí, ¿verdad? Y colabora, ese sana más rápido. Así también con Dios, si cargas la cruz bien, sanas más rápido, sanas más rápido. Por eso son muchos los efectos de una cruz bien recibida. Muchos los efectos de una cruz bien recibida. Le dice Jesús a Luisa, remueve el cochambre del alma. Yo pienso que todos saben lo que es el cochambre, ¿verdad? No más de que se asomen a la estufa que tienen. Remueve el cochambre del alma y causa disgusto y fastidio de las cosas de la tierra y nos da gusto por las cosas del cielo. Ay, por eso hay que abrazar la cruz. Bendita cruz que nos llega, aunque nos duela, aunque nos desespere, aunque lo que sea, pero cargarla. Por eso dice Jesús, la va cargando y de vez en cuando le da un beso. Es que no es fácil, pero le lleva a dar el beso el saber lo que representa esa cruz. Jesús insiste que no todo lo que parece flor es una flor, y no todo lo que parece espina es una espina, no todo lo que parece castigo es castigo, no todo lo que parece olvido es olvido, no todas las cosas son lo que parecen. Fíjense, dice Jesús a Luisa Picarreta, el camino de la cruz es un camino sembrado de estrellas. Nosotros lo vemos espinas, Jesús dice son estrellas. Conforme se camina, esas estrellas se transforman en soles luminosísimos. ¡Qué felicidad! Va a ser para el alma por toda la eternidad verse circundada de aquellos soles. Y luego el gran premio que yo otorgo al que carga la cruz es tan grande que no tiene medida ni anchura. Es incomprensible para la mente humana. Y esto se lo doy por el soportar la cruz. Fíjense nada más, cuántos bienes nos da la cruz, cuántos bienes, cuántos y cuántos bienes. Dice Jesús, bueno, San Pablo nos dice en la lectura que escuchamos hoy, nos invita a ofrecernos a nosotros mismos como una víctima. ¿Quién es una víctima? Jesús es una víctima en la cruz, es una víctima en la cruz. Tú eres una víctima cuando te crucifiques en la voluntad de Dios, eres una víctima. Y si tú eres una víctima crucificada en la cruz de la obediencia, cuando vienes a la Santa Misa, tú eres ofrecido juntamente con Jesús. Pero si tú antes de venir pateaste la cruz y la botaste, pues entonces ¿cómo te crucificas con Jesús si ya no traes cruz? ¿Cómo te crucificarías? No, dice San Pablo, que tenemos que ofrecernos a nosotros mismos como una ofrenda viva, santa, agradable a Dios, uniendo nuestra cruz a la cruz de Jesús, soportándolo todo por amor a Él, todo en unión con Él, todo en Él.
todo en Él, a su modo divino y según sus divinas intenciones, de tal manera que cuando Dios Padre me vea crucificado en la obediencia, ya no me ve a mí, sino ve a su Hijo Jesús en mí. Y entonces Dios Padre me amará. Termino con esta oración que Jesús le enseña a Luisa Picarreta. Escuchen la oración, porque ahorita la vamos a hacer juntos. Dice la oración: yo me presento ante el trono de la Santísima Trinidad como bañada en la sangre de Jesucristo. Me atrevo a postrarme en señal de profunda adoración y suplicarle que por los méritos de las preclarísimas virtudes de Jesús y de su divinidad, se digne la Santísima Trinidad concederme la gracia de ser siempre crucificada. Imagínense, es una aceptación del dolor y de la cruz. Es una aceptación del dolor y de la cruz. El que haga esto va camino al cielo, pero el que no pueda hacerlo, ¿a dónde irá? Si tus hijos no saben sufrir, ¿a dónde van? ¿A dónde terminarán? Qué terrible situación, qué terrible situación. Por eso dice Jesús, miren, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que quiera entender, que entienda. Al que le importe, que busque. Y al que no, pues se quedará en lo que estaba. Pues vamos poniéndonos de pie para que los que quieran hacer esta oración la repitan, los que no, ni hablen, porque el Señor escucha, y si escucha nos hace caso. Vamos a hacer la oración juntos. Los que quieran, por eso lo van a hacer en voz muy bajita. Yo la voy a ir diciendo y ustedes van a hacer la voz muy bajita. Inclinamos nuestra cabeza en señal de esa profunda adoración. Y van repitiendo los que quieran conmigo. Yo me presento ante el trono de la Santísima Trinidad y como bañado en la sangre de Jesucristo, me atrevo a postrarme en señal de profunda adoración y le suplico que por los méritos de las preclarísimas virtudes de Jesús y de su divinidad, se digne concederme la gracia de ser siempre crucificado. Así sea. Se lo pedimos al Padre Celestial por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Esto fue Dando la Gloria a Dios. Hemos caminado juntos esta vía de amor. Al final, solo seremos juzgados en eso, en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en el amor a tu vocación y a tu estado de vida. Tenemos una cita a nuestra siguiente emisión. No te quedes a medio camino y escucha la voz del Padre que te llama a ser feliz. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.